Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Que el Señor les bendiga, Amén, amados amén. hermanos. Bienvenidos a un nuevo estudio de Hebreos, la palabra bendita del Señor, Amén, ¿verdad? amén. También queremos orar un momento. Les invitamos a orar. Gloria al Señor. Padre Aleluya. amado, gracias. Aleluya. Gracias, Aleluya. Señor, por enseñarnos a orar, Oh, por dejar este gloria a tu recurso nombre, gloria a tu nombre. tan valioso para nuestra vida, Señor, que podemos llegar al trono de tu gracia para pedir el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque estás gloria a con tu nosotros, nombre, tú eres nuestro gloria a tu refugio. Hoy oramos por todas las necesidades, Padre bendito, espirituales, materiales, físicas, emocionales, que tú te manifiestes, Señor, de una manera preciosa, poderosa en cada necesidad, Señor. Visita a cada hermano, a cada familia en su hogar, en donde estén ahora, Padre. Dales salud, dales fuerza, dales bendiciones de lo alto a sus vidas, Señor. Obra en cada necesidad, papito lindo. Tenemos fe que así será, porque tú prometes bendecirnos, tú prometes estar con nosotros en el día de la angustia, dice tu palabra. Tú vas a estar con nosotros. Gracias, Padre, por ser fiel, por ser bueno, por lo que tú harás. Y gracias porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga. Adiós. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en nuestro estudio de Hebreos en el capítulo 6, en los primeros 3 versículos. Leámoslos, por favor. Amén. Hebreos 6, verso 1, 2 y 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Mis amados hermanos, es bien interesante cuando nosotros comprendemos la historia de la salvación, el proceso, el proceso de Dios a través del cual comenzó a revelar que de la simiente de la mujer levantaría al que iba a derrotar al pecado y al diablo. Derrotarlo completamente porque le va a destruir la cabeza. Y que es un plan estructurado de forma perfecta, ¿verdad? O sea, no hay ningún detalle que se dejó al olvido. Todo está perfectamente diseñado, ¿verdad? Y como es completa hoy en nosotros por Jesucristo, pero que comenzó a revelarse gradualmente. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que se comenzó a revelar a través de sombras. Claro, exacto. Miremos Colosenses capítulo 2, verso 17. Miren lo que dice ahí la palabra. Colosenses 2:17. 2:17. Mire lo que dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ¿sabes qué dice el versículo anterior? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué está diciendo ahí? Papito, esas eran sombras.
aquello que Dios mandó a su pueblo, aquello que Dios mandó a su pueblo en el Antiguo Testamento, no era la sustancia, era una sombra, no era malo, Era un anuncio. era insuficiente, porque había una grada más que se cumple en Jesucristo. Sería como una contradicción que digamos que eso era malo, ¿verdad? Solo es que no era la realidad, que era un anuncio, era una profecía. Realmente todo eso que está ahí lo podemos llamar bien como una profecía. Ahora, alguien pudiera estar meditando y diciendo, hermano, pero Dios les dio todas esas cosas Por para supuesto, que las hicieran. Dios las dio. Y tenían ellos la capacidad de percibirlo. Fíjese, mi amado hermano, ¿Qué? que en la Biblia hay una lista de personas que vivieron en el judaísmo y que a la hora de que el Espíritu revelaba en sus corazones, entendieron a Cristo. Podemos pensar en Entendieron Abraham, ¿verdad? la sustancia. Sí. Abraham, Juan David. 8:56, Juan 8:56, Pablo. Juan 8:56. Mira cómo dice Juan 8:56. Juan 8:56. Mire lo que dice. Ajá. Ahora, aquí está Juan 8:56. Ajá, Abraham, vuestro ajá. padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo dice? Volvamos a leer eso. ¿Cómo dice ahí? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Imagínate lo que dice ahí. Se gozó de que habría de ver mi día. ¿Y qué pasó? Y lo vio y se gozó. Y se gozó. Abraham vio el día de Cristo. Sí, ¿Lo vio? sí lo vio. ¿Y sabes cuándo creo yo que lo vio, Pablo? Juan, El día que iba a sacrificar a su hijo. sí. Y él ve el cordero, ¿verdad? El cordero El sustituto. de Dios. Mira, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, entendió todo el ritual del cordero. He aquí el cordero que quita el pecado. Sí, mira, eso está en Juan 1:29. Leámoslo, por favor, Juan 1:29. Ahora mismo. Mire cómo dice. Juan, ahorita. me tengo- Ujú. Juan 1:29. Ajá. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira qué interesante. ¿Qué vio? ¿Qué vio él? El ¿Qué vio él? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo. Pablo, ¿y sabes qué? Va a testificar él un poquitito más adelante. Y yo no le conocía, dice. Y yo no le conocía, dice. ¿Quién le reveló? El Espíritu Santo, porque él entendió que todo aquello era sombra. Pero estos hebreos eran hebreos religiosos. Sí. Del ritual, ¿verdad? Del ritual, y no lo podían comprender. Y por eso es que no tenían fuerzas de enfrentarse a que cuando vos seguís a Jesús, tenés que enfrentar consecuencias. Vaya, y dejemos de pensar un momento en los receptores originales de la carta. Muchos de nosotros somos cristianos ritualistas, religiosos, y a la hora de tener que testificar de nuestra fe, yo hablaba con un muchacho un día de estos y te contaba un poquito, y me pareció muy interesante porque él está dando testimonio de su fe en medio de un ambiente terrible, un ambiente sucio, un ambiente que él no conocía, y se ha logrado mantener. Ahí es donde uno prueba su fe, porque dentro de la iglesia, donde todos estamos ahí como creyentes, como hijos de Dios, no es lo mismo que estar afuera cuando tenemos que enfrentar el rechazo, el desprecio, el que nos miren mal delante de los demás. Hermano, en la Biblia la prueba es un instrumento divino para nuestro crecimiento espiritual. Una herramienta de Dios, ¿va? Es una herramienta de Dios para nuestro crecimiento. Pero yo querer rebajar mi fe o mi compromiso con Dios para detenerme, para quedar bien con el mundo, porque al final eso es lo que está en juego aquí, es o honro a Dios con mi vida
o simple y sencillamente quedo bien con los demás. Entonces, digamos, por ejemplo, esta gente de Hebreos, ellos decían, mire, fíjese que no voy a ir a la Santa Cena, sino que voy a hacerlo así como lo hacían antes. Pues sí. Así como lo hacían antes lo vamos a hacer. Pero como vimos ya, la Santa Cena de nosotros los evangélicos y la Pascua son dos cosas completamente diferentes. Miremos otro aspecto en el que es diferente. Solo una cosita por lo que Ajá, dijiste. ajá. Nunca debemos olvidar que el evangelio es contracultura. Que el evangelio no se va a adaptar. Que como a aquellos les gusta tomar cerveza porque en su cultura toman toda la cerveza que quieren, pues el evangélico de allá puede echarse toda la cerveza que se le dé la gana porque en su cultura lo ven bien. Eso no, y abrir esa puerta es terrible, porque esa puerta después va a abrir que como en algunas culturas ven bien a los homosexuales y a las lesbianas, pues el cristiano lo tiene que abrir y tiene que dejar que pase porque en su cultura lo ven bien. Pablo, hay comunidades de mormones donde su fe les permite tener un montón de mujeres. Entonces, si un evangélico se va a vivir ahí, para no quedar mal, tiene que conseguir un montón de mujeres. Por supuesto. Bueno, algunos, aunque no son mormones, consiguen un montón de mujeres. Sí, es que ese argumento, por lo que estamos diciendo ahorita, de la cultura, de adaptar el evangelio a la cultura, es terriblemente. Mira, por ejemplo, nefasto. la Pascua fue establecida específicamente para una fecha anual. Se hacía una sola vez en el año. El 14 del mes de Nisan. Éxodo 12:18, leámoslo. Éxodo 12:18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Va, muy bien. Ahora, la cena del Señor. La observamos repetidas veces, siendo realizada en el primer día de la semana por los primeros cristianos. No había una regla de hacerlo solo una vez al año. No. Vemos a los cristianos domingo a domingo en la palabra, en los primeros cristianos realizándolo. Eso lo dice Hechos 20, capítulo 7. Ajá. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el Ahí pan. está, esa es la cena del Señor. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es completamente diferente. Fíjate que culturalmente el judío celebra la Pascua y nosotros celebramos la cena del Señor. Cada quien en su religión, cada quien en lo que aprendió. No, aquí no es cada quien, aquí es la orden de Dios. La Pascua es una sombra que ya fue superada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quedarme yo de necio con la Pascua es rebelarme contra la obra de Cristo. Y pensemos un poquito esto que estabas diciendo. La cultura de esta gente la sacaron de la revelación de Dios para ellos. De ahí viene. Correcto. Todo lo que practicaban, sus fiestas. Pero ahora vienen y una cultura pagana la quieren adaptar a la iglesia y adaptar las dos cosas y juntarlas para no ofender, para no quedar mal. Una vez un hermano me dijo, mire siervo, yo miré, porque fíjate Pablo que aquí a Guatemala trajeron un grupo de judíos y en cierto lugar en un escenario los pusieron a desarrollar su Pascua. Todo el rito, desde que la mujer enciende el candelero, todo, y toda la gente observando cómo el judío celebra la Pascua. Y de ahí un montón de enamorados de la Pascua. Sí, pues. Papito, puede ser muy bonito. Uh-huh. Dios les dijo que lo hicieran. Claro. Pero eso ya está superado. Ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya está con nosotros. El Cordero de la Pascua de Moisés se queda atrás. Veamos otro aspecto en el cual es diferente también, Pablo. En el principio, la Pascua fue una comida observada como familia de sangre. La cena del Señor se observa como una familia espiritual. Allá era con la gente que compartimos la sangre. Ahora es como hijos del Señor. Mira qué interesante eso. Éxodo 12:3, ¿cómo dice? Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. El 10 lo escogían para matarlo el 14. Muy bien. Ahora, en cambio, fíjate que es para la familia
de sangre, pero para la familia espiritual. Miremos ahí esa palabra dice que nosotros vamos a tomar la cena. Nosotros vamos a tomar la cena porque somos hijos del Señor. No porque somos familia en la carne, sino porque somos familia en el espíritu. Correcto. Allá, digamos, por ejemplo, Juan Pérez era judío y tenía una esposa y 5 hijos. Entonces, ellos son 7, tienen que un corderito que alcance para 7. En cambio, hoy Juan Pérez es chiquimulteco y tiene 5 hijos, pero 3 son de Cristo y 2 no son de Cristo. ¿Él puede celebrar la cena del Señor con los 5? No, solo con los cristianos, porque eso es para los cristianos, para la familia del Señor. Es diferente, es completamente diferente. Vayamos ahora a leer el verso 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y el verso, exponiéndole a vituperio. Muy bien. Volvamos a leer el versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mira, el versículo 3 introduce toda la temática que está tocando aquí del verso 4 al 6. Es que no se trata, Pablito, de cosas periféricas. No. Mire, de detalles cosméticos. Aquí, detalles cosméticos. No, papito, si vos te quedas con las sombras y no entender la sustancia que es Jesucristo, no se puede. Estás ofendiendo la sangre de Cristo. Estás haciendo un lado el sacrificio de Cristo. Y ese es el pecado central del humano: rechazar a Jesucristo. Entonces, cuando comienza a decir, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, lo que aquí está diciendo es aquellas personas, Dios las escogió, Dios las bendijo, Dios les pidió todo aquello, pero no se pueden quedar allí. No pueden obviar a Cristo. O sea, no pueden permanecer en el ritual que tenían, no pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo y pensar que ya es solamente un cambio, como decías, por fuera, ¿verdad? Ahora, vamos a estudiar cada una de las cosas que dice el verso 4, el verso 5 y el verso 6 y qué significan para esta gente y para nosotros hoy. Por supuesto. La próxima semana. Dios les bendiga, mis amados. Antes de terminar, el sábado tenemos oración, recuerdes. Amén, el sábado tenemos oración a las 5 de la tarde. ¿Y el domingo? Y el domingo tenemos una actividad especial para adolescentes y para jóvenes. Amén, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados.